Buen día, familia. Vamos a orar antes de comenzar pues la disertación del día de hoy. Oramos. Padre amante que estás en los cielos, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia. Queremos rogarte que ahora al abrir tu palabra, tus bendiciones nos acompañen y permitas, Padre Celestial, que cada palabra que pues digamos desde ahí, no sea una palabra nuestra, sino que venga de ti y que venga de tu santa palabra. Y que ésta tenga el poder de transformar nuestras vidas. Permite, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestros corazones en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer hablábamos del capítulo 4, hablábamos de algunas parábolas que Cristo pues presentó en el mar de Genesaret ante algunos agricultores que habían en la zona. Decíamos que todas esas parábolas pues tenían que ver con agricultura y que todas ellas tenían pues un mensaje que darnos acerca del estilo de vida cristiano, cómo es el proceso. Quedó pendiente pues que el versículo, a partir del versículo 35, que hablaba pues de Jesús calma la tempestad. Y lo dejé para el día de hoy a propósito, porque a partir del versículo 35 y el capítulo 5 que vamos a estar estudiando hoy, Jesús se presenta a nosotros en el libro de Marcos con diferentes autoridades y lo vamos a estar viendo hoy. Se ve a partir del 4:35 a Jesús con autoridad sobre el cielo. Se ve a Cristo Jesús en los primeros versículos del capítulo 5 con autoridad en la tierra. Se ve a Jesús obrar con poder en la sanidad de Jairo, de la hija de Jairo y en la mujer del flujo de sangre, acerca de la autoridad que Cristo tiene para sanar y dar vida. Así que vamos a iniciar. En el versículo 35 del capítulo 4 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo la multitud tomaron como estaba en la barca, y había con ellos otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba a las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí podemos ver a Jesús manifestando la autoridad que tiene sobre los elementos de la tierra. Aquí vemos a un Jesús pues que habla a la creación y ésta responde, pese a que el pecado ya estaba pues en la tierra. Y hay una lección importante, y es que Jesús tenía una intención al cruzar al otro lado. Como decíamos ayer, el bosquejo de el libro de Marcos presenta que a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 6, Jesús estaba en una gira misionera, luego de haber salido de Capernaum. Y entonces Jesús tenía una intención. Al cruzar el mar de Genesaret, pues se llegaba a la reunión, perdón, al lado
este de Palestina y llegaba a la región de los Gadarenos, llegaba a Perea y a Decápolis, en toda esa zona por ahí. Y Jesús tenía la intención de comenzar a predicar en ese lado de el mar. Pero ocurre algo interesante. Al llegar Jesús a la orilla, pasando ya al capítulo 5, llegaron a la región de los Gadarenos. Y tan pronto Jesús pues llegó, Marcos dice que vino un hombre a su encuentro, aunque Mateo presenta que eran dos. Independientemente de cuál haya sido el número, obviamente recordemos que Mateo tiene una visión numérica de las cosas, puesto que su trabajo era ser un recolector de impuestos. En el caso de Marcos, que está escribiendo las impresiones que le dictó Pedro, a Pedro de esos dos hombres le llamó la atención que se narra en el libro de Marcos en particular. Y dice que ese hombre salió de los sepulcros y estaba lleno de espíritus inmundos. Y vivía allí, porque la gente lo había puesto allí. Habían intentado atarle con grillos y cadenas, y este hombre pues no se dejaba, pues desmenuzaba los grillos, rompía las cadenas y andaba dando voces como un loco de día y de noche. Pero cuando vio a Jesús de lejos, salió a su encuentro, tan pronto Jesús salió de la barca. Y entonces dice el relato que postrado en tierra le dijo: Jesús, ¿qué tienes con Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes más. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le hace una pregunta. Jesús le dice al demonio que tenía capturado a aquel hombre: ¿cómo te llamas? Y este hombre le contesta: Legión me llamo porque somos muchos. Algunos eruditos bíblicos hablan de que una legión de los romanos pues tenía alrededor de 6,000 a 6,000 soldados. Una enorme cantidad para una persona estar siendo poseída por una cantidad tan abrumadora de demonios. Y ellos le dicen a Jesús, y me llama mucho la atención la petición que ellos le hacen a Jesús, y es que les dice que no los mande lejos de la región. Y entonces dice el relato en el versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y dice el versículo 12 que los demonios le rogaron que los enviara a los cerdos, y Jesús le dio permiso. Entonces, sabemos lo que pasó. Los cerdos se precipitaron al mar y fueron directamente al despeñadero, y allí se ahogaron en el mar. Entonces, me llama la atención el evento que ocurre aquí. Recuerde lo que dije al principio. Jesús está en una gira misionera y su destino era ir a predicar a Gadara, a Berea, a Decápolis, todas esas 10 ciudades que estaban en ese contorno. Pero ¿qué pasa? Los demonios le dicen a Jesús que no los envíe fuera de la región. Y me llama la atención que Jesús se lo permite. Recordemos que hemos hablado en otras ocasiones de lo que es el derecho legal espiritual. No sabemos a ciencia cierta cuál era la condición espiritual de toda esa zona. Pero sí sabemos, por lo que los demonios dicen, que habían serias ataduras en aquel lugar, al punto que Cristo tuvo que concederle
a ellos quedarse en esa región. Y la pregunta interesante es, ¿por qué los demonios eligen entrar a los cerdos? Una explicación clara de lo que ellos estaban intentando con esta acción es que cuando la gente vinieron a ver, imagínense, ese granato de cerdos era parte de la economía de aquella región. Entonces, los demonios hacen que estos cerdos se precipiten por el despeñadero y se ahoguen en el mar con la intención de producir en los dueños lo que narra el versículo 14 y el versículo 15. Voy a leerlo textualmente. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al hombre que había estado endemoniado y que habían tenido legión sentado vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo había acontecido el que había tenido el demonio y lo que ocurrió con los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera lejos de sus contornos. La gente había llegado a una situación espiritual tan deplorable que tenían como comercio algo que para los judíos estaba prohibido, y era la crianza de cerdos, puesto que esto era un animal considerado inmundo en aquella cultura. Miren a ver cuántas ataduras con el enemigo tenían que ni siquiera se apercibieron de estar, ¿verdad? De ver lo que había ocurrido con este hombre, de ver lo que había sido una alma restaurada, sino que pensaron más bien en sus intereses económicos, en las cosas que habían perdido, y le dicen a la persona salvación, a Cristo Jesús, que se vaya de los contornos. Dice el versículo 18, al entrar él en la barca, o sea, Jesús le concede a la gente su petición, porque Jesús no puede estar donde no se lo permiten. Y entonces Jesús se va, entra en la barca, y me llama la atención lo que ocurre ahora. El que había estado endemoniado les rogaba que le dejase ir con él. Versículo 19 dice, mas él no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Si usted viene estudiando la narrativa del texto, usted se va a dar cuenta que, número uno, los demonios le piden que no los envíe fuera de la región. Jesús se lo permite. Los demonios le piden que los envíe a los cerdos. Jesús se lo permite. La gente de aquella ciudad, los dueños de los cerdos, llegan y le dicen a Jesús que se vaya, y él se va. Pero ahora este que ha recibido la salvación, ha recibido la sanidad de su alma, había sido libertado de 6,000 y tantos demonios. Le dice que le deje ir con él, pero él no se lo permite, sino que le da una orden y le dice, ve a tu casa a los tuyos. Muchas veces en nuestra vida espiritual nos ponemos a ver las cosas malas que ocurren a nuestro alrededor y no apercibimos las cosas buenas que ocurren. Como todos bien sabemos, el derecho legal espiritual es el poder de posesión, es el acta legal de quien tiene la tutela nuestra, de nuestra familia y de nuestro entorno. El derecho legal espiritual o le pertenece a Dios o le pertenece a Satanás. No hay término medio. Esta gente había hecho su elección. Por tanto, Jesús no tenía ninguna injerencia allí porque los que vivían allí no estaban interesados en él. Y déjenme decirles algo. Aunque la historia
narra aquí lo acontecido a la región de los Gadarenos, al Gadareno en lo particular, es una lección para nosotros, para entender lo importante de que nos mantengamos conectados con el cielo y de que entendamos cuán peligrosas pueden ser las decisiones tomadas a lo libre y alejarnos de la palabra de Dios. Toda esta región era una posesión literal de los demonios. Y no sabemos cuántas veces este hombre en lo particular había fallado a Dios al punto de que tantos demonios habían llegado a la vida de este hombre. Aplicando el principio de Mateo 12, de que cuando un demonio sale y regresa y encuentra la casa organizada, va y busca otros 7 demonios peores que él y y entran a aquel hombre. Estamos hablando de que en esa ocasión entran 8. Hay algo interesante. ¿Cuántas veces este hombre pues cayó en esa situación que llegó a albergar dentro de sí a 6,000 demonios? Haga usted las cuentas. Es muy temprano para ponernos a calcular. Pero déjenme decirle, hermanos queridos, que toda esa región había entregado a Satanás. Todo. Tanto así que Cristo no pudo sacar a los demonios de esa región. Lo mismo puede pasar en nuestros hogares. Y es importante que nosotros analicemos todas las cosas, todas las decisiones que hemos hecho, todos los planes que hemos trazado en el pasado. Analicemos cada aspecto de nuestra vida. Si nuestro comercio, si nuestras finanzas, si lo que estamos promoviendo con nuestro estilo de vida, si lo que estamos viviendo como norma de nuestra vida le pertenece a Dios o le pertenece a Satanás. Porque Jesús no puede habitar. Dios, el Espíritu Santo, no puede habitar donde hay pecado. Y usted va a darse cuenta, hay elementos que le van a dar a usted la señal de si usted está siendo parte del gobierno de Dios o usted está siendo parte del gobierno de Satanás. La indiferencia, la apatía hacia el bienestar, hacia el bien de los demás, era algo evidente y latente aquí. Ven a alguien que había estado atormentado, que ellos habían intentado amarrarlos con cadenas, que lo confinaron a vivir en los sepulcros. Sentado, dice el texto, vestido y en su juicio cabal. Y como eso no era algo a lo que ellos estaban acostumbrados, tuvieron miedo. ¿Quién dijo cuando escuchó la voz de Dios en algún momento, tuve miedo y me escondí? Exactamente, Adán dijo lo mismo. Cuando nosotros entregamos el derecho legal espiritual de nuestras vidas a Satanás, las cosas de Dios nos producen miedo, nos producen aborrecimiento y por eso nos apartamos de ellas. Y entonces, obviamente, como el bien no converge con el mal y el mal era lo que habitaba en los corazones de ellos, les rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Pero recuerde que había dicho que Jesús andaba en una gira misionera y los planes de Dios se van a dar sí o sí. Y entonces eso nos da el entendimiento de por qué Dios le pidió a este hombre que no se fuera con él. Es un acto de gracia lo que Jesús hizo. Parecería dura las palabras de Cristo para este hombre que
fue al único que en el relato no se le concedió algo, pero era un acto de gracia para la familia de este hombre y para toda la gente de aquella región. Imagínese ahora el gran testimonio de ver a este hombre en la condición en la que estaba. Ahora verlo sano, andando derecho y predicando de Cristo y de las maravillas que Cristo había hecho en su vida. Eso era una predicación andante. Eso era una predicación viva. Él no tenía quizás ni siquiera que abrir la boca, porque el solo hecho de verlo caminar derecho, como alguien sosegado, ya hablaba del poder de Cristo. Y aunque los demonios creían que habían salido con las suyas por el tema de los cerdos, eso mismo testificaba del poder que Cristo tiene sobre todas las cosas. Y dice el versículo 20 que este hombre se fue, aceptó lo que Cristo le dijo y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Cómo Decápolis? Y Jesús no le dijo que vaya a los suyos. Y él era de Gadara, estamos hablando de la región de Gadara. Este hombre fue a su casa. Este hombre fue a predicar a Gadara. Y no terminó allí. Siguió a Perea y siguió toda esa zona de Decápolis. Decápolis es un conjunto de 10 ciudades que habían alrededor de Gadara, de la cual Gadara pertenecía también. Este hombre fue a toda la región y completó el viaje misionero que Cristo no había podido completar porque la gente le había entregado a Satanás su vida. Pero por uno que decidió entregar su vida a Dios, ese fue el ejemplo que pudo obrar y que pudo llevar al Espíritu de Dios a toda esa zona en ese lugar. Hermano querido, yo no sé si tú estás escuchando lo que yo te estoy diciendo. Independientemente de cuál sea la hostilidad del lugar donde tú vivas, tú puedes ser la diferencia en un mundo lleno de demonios, en un sector lleno de delincuencia, donde el diablo se ha apoderado de la gente. Tú puedes ser la diferencia. Y tú puedes ser el brazo de Cristo en ese lugar. Solamente tienes que entregar tu vida por completo a Dios y hacer lo que Él te pide. Recordemos el caso de Noé. En medio de toda una humanidad, el texto bíblico dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pudiéramos ser cada uno de nosotros en nuestros respectivos lugares donde vivimos, los que tengamos el privilegio de ser ese designado por Dios para que anunciemos las verdades y las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y entonces, aquí podemos ver en este relato la segunda autoridad que se presenta de Cristo. Autoridad incluso sobre los seres infernales, seres demoníacos. Pero mire qué interesante. Aunque Cristo tiene autoridad por ellos, hay una norma, un respeto que se tiene a la libertad de elección de las personas. Si usted eligió entregar su vida al enemigo, Dios no tiene otra cosa más que hacer que respetar su libertad de elección y dejarlo a usted cosechar las decisiones que usted tomó. Y en el otro lado está, si usted le abre las puertas a Dios de su corazón, entonces Él tiene el poder de obrar bendiciones a través de usted, no solamente a usted y a los suyos, sino a toda la gente que les rodea. Entonces, seguido esto, pues
Jesús se fue otra vez y volvió para atrás. Y entonces, cuando estaba llegando a la orilla, se volvió a reunir una gran multitud. Y estaban junto al mar y vino desde los principales de la sinagoga uno que se llamaba Jairo. Y este se postró a los pies del Señor. Le decía: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y Jesús, pues, seguro, vamos. Siguió a Jairo y en medio de el proceso del tumulto de gente, Jesús bajándose de la barca, ocurre algo interesante. Una mujer, pues, que tenía 12 años con un flujo de sangre, intentando, me imagino, con la anemia que podía tener esta mujer, con el olor producto de la sangre, imagínense, 12 años con este problema. Ella había ido a médicos, había ido a muchísimos lugares buscando sanidad y no la encontraba. Pero ella tenía una fe tal que decía en su corazón: si tan solo tocare el manto del Señor, seré salva. Ella se había propuesto eso como su meta, o sea, por lo menos alcanzar la parte más baja del manto del Señor. Y eso será lo único que necesito para recibir la sanidad. Y así lo hizo, y fue y tocó al maestro. Y el maestro se detiene y dice: alguien me ha tocado. Porque no fue un toque normal. No fue un toque de que me estaban apretando. Imagínense la respuesta de los discípulos: pero Señor, ¿cómo que alguien te ha tocado? Sí, todo el mundo te aprieta. ¿Cómo así? Sí, alguien me ha tocado porque de mí salió virtud, de mí salió poder. Y aquí hay una lección muy, muy, muy interesante para cada uno de nosotros. Esto habla de la fe de aquella mujer. Y Jesús se lo hace saber. Tu fe te ha salvado. O sea, cuando nosotros tenemos fe en el poder que reside en Cristo, en el poder que reside en el Espíritu de Dios, y nuestra fe nos mueve a obrar, a tan solo desear tocar el borde del manto de Cristo. Si nosotros hiciéramos uso de la fe de esta manera, nosotros recibiéramos muchas bendiciones, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Y entonces, luego de este acto, Jesús sigue caminando, pero alguien se acerca y le dice: bueno, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y me llama la atención lo que Jesús le dice. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Entonces, nada, pues siguieron el camino hasta llegar a la casa de Jairo. Y él encontró allí un cuadro bastante deplorable. Vio un alboroto, vio gente que lloraba, que se lamentaba mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué se alborotáis y lloráis de esta manera? La niña no está muerta, sino que duerme. Y entonces entró lo que muchas veces impide que los milagros de Dios ocurran en nuestra vida. Y esto se le atribuye a un demonio de incredulidad. Y se burlaron de él. Mas él los tuvo que echar fuera a todos. Tomó solamente al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él entraron donde estaba la niña, y tomando la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, y tenía pues 12 años, y se espantaron grandemente,
porque él les mandó que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí hay otro escenario donde Jesús ejerce su poder y su autoridad. Pero en este caso en particular, para poder hacerlo, tuvo que echar fuera a aquellos incrédulos, a aquellos que se burlaban de él por lo que decía. Una nueva lección. Si nosotros no quitamos la duda de nuestras mentes, si no dejamos de basarnos en las cosas que yo creo, en las cosas que yo entiendo que deben ser como deben ser, el poder de Dios no se va a manifestar en mí. En un amigo que piensa igual que yo creo que es el mismo que come mango allá en Atomayor, que compartimos esto en común. Yo soy muy lógico, muy racional y a veces me cuestiono en muchas decisiones, me cuestiono en, eso va a ocurrir así, hay algo que yo tengo que hacer, no se lo puedo dejar todo a Dios. Y yo he estado aprendiendo lo que este versículo 40 del capítulo 5 del libro de Marcos dice. Dios no puede manifestar su poder en medio de la incredulidad. Por eso cuando Jairo le dijo, bueno, Señor, ya me dijeron que mi hija murió, no vayas. Jesús le responde, no temas, cree solamente. Creer no solo en la palabra de Dios, en lo que Dios promete, ¿no? Sino creerle a Dios. Creer que Él tiene el poder de obrar el milagro que nosotros necesitamos. Jairo había sido testigo de ese evento que ocurrió en el camino, de cómo una mujer, por creer, sencillamente tocó el manto del maestro y recibió la sanidad. Y Cristo ahora le hace el mismo llamado. Mira, tú acabas de ver lo que ocurrió con esa mujer. Tú tienes que conocer a esa mujer, porque esa mujer es de esta zona. Y su caso era un caso muy evidente por las consecuencias de su enfermedad. Así que si ella recibió la sanidad, Jairo, por creer y sencillamente por tocar el manto mío, ¿qué no será tú que tienes toda mi atención y que voy caminando a tu casa a hacer un milagro? Por eso le dijo, no temas, cree. Recuerde lo que pasó con la gente cuando vieron a Jesús y vieron al que había recibido el milagro. Tuvieron miedo. ¿Cuál es la emoción contraria, opuesta, antónima a tener miedo? Pues no temer, no tener miedo. Porque las cosas de Dios son para bendición de sus hijos. No debemos tener temor, no debemos tener miedo de lo que Dios puede hacer con nosotros, porque los planes de Dios siempre son buenos. El no tener miedo a las cosas de Dios es una evidencia de que le hemos entregado a Él el derecho legal espiritual de nuestras vidas. Y entonces, acompañado de la fe, son herramientas que van a permitir que Dios obre en nosotros. Entonces, aquí tenemos dos cuadros. El cuadro que se da en la región de Gadara y el cuadro que se da cuando Cristo vuelve otra vez al otro lado. Un cuadro de incredulidad, de falta de fe, y un cuadro donde la fe es la que tiene la voz cantante. Hay un llamado para nosotros y una lección que aprender de
estos tres relatos que ocurren en medio de el capítulo 5 del libro de Marcos. Nosotros necesitamos, número uno, entregar nuestras vidas a Dios por completo. Nosotros, nuestras familias, nuestros hogares en general, necesitan hacer un voto, un pacto con Dios, en el que dejemos fuera a Satanás y su influencia en nuestras vidas. Despojémonos de cualquier cosa que le dé a Satanás la primacía en nuestro hogar, o que le dé a él la ventaja de permanecer en nuestras casas. No tengamos temor de las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros, o de las cosas que puede hacer con nosotros y a nosotros. Y creamos que Él tiene el poder para hacerlas. Cristo atravesó todo un mar, tranquilo, durmiendo, pese a las condiciones climáticas que se levantaron. He escuchado a muchos eruditos decir, pues como aquella región estaba tan llena de estos seres, pues ellos no querían que Cristo llegara a esa región. Y desde antes de llegar, levantaron aquella tempestad para que Jesús no fuera a salvar a esa gente. Pero Jesús fue porque él sabía que allí había un hombre que necesitaba su liberación y que, pese a la condición a la que había llegado, tan deplorable, tenía aún fuerzas para ponerse de pie, postrarse delante de Cristo y esperar su milagro. Dios nos dice a nosotros, no importa la condición que estemos, no importa qué tan profundo hemos cavado, no importa si hemos llegado tan lejos que nuestra morada son sepulcros, son cementerios. Aún allí, si le damos el derecho legal espiritual en nuestras vidas, Dios tiene el poder de levantarnos y de hacer de nosotros fuente de bendición. Cristo va a cruzar lo que tenga que cruzar si nosotros le damos a Él el privilegio de tener el control de nuestras vidas. Hermanos queridos, Dios nos ama y Dios hará e hizo todo lo que estaba en su control para darnos la salvación. Nosotros tenemos que dejar que ese poder que obró en antaño obre en nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Padre amante, te damos gracias. Gracias porque tu bendición está allí y aguarda para que tomemos la decisión de tomarla, de que te entreguemos a ti, Padre Celestial, el control de nuestras vidas. Te entreguemos a ti todo nuestro ser. Necesitamos, Padre Celestial, que tú avives nuestra fe, que tú levantes nuestro espíritu caído. Y si en algo te hemos fallado, si en algo te hemos defraudado, si hemos abierto una ventana que ha dado acceso al enemigo a nuestros hogares, muéstranosla, Padre Celestial, y danos el valor y la fuerza para eliminarla, salir de ella, para que Satanás ya no tenga más poder en nuestras casas. Y permite, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu pueda hacer morada en medio nuestro. Que se levante allí un campamento que sea fuente de bendición
para todo el que nos rodea. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos fe de que esto es posible, porque tú tienes el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.